Y además, un proceso inevitable, porque va a ocurrir sí o sí, ¿vale? Otra cosa es que también lo que siempre me gusta insistir es que el ser humano tenemos la peculiaridad de que, bueno, no vivimos de forma natural. Bueno, o hemos ido dejando de vivir de forma natural progresivamente, nos hemos ido artificializando, ¿no? Cada vez vivimos de forma más artificial y nos exponemos a un montón de estrés que, por supuesto, las especies silvestres nos exponen. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de que, por ejemplo, cuando tomamos algo frío y cogemos el típico catarro, la garganta se nos coge, nos duele, ahí ha habido un daño. Ahí ha habido un daño. Todo el epitelio de aquí de la mucosa de la garganta se ha dañado. Ahí mueren células, porque si tú la sometes a mucho frío, encima respirando el aire frío, no estás bien abrigado, esa célula se bloquea su metabolismo y llega a un punto en el que ya entran en apoptosis, porque ya no pueden seguir, ¿no? Entonces, al entrar en apoptosis van a morir inevitablemente. Pero antes he dicho que la apoptosis es una muerte, digamos, programada o controlada, ¿no? No es una destrucción de la célula así de cualquier forma, ¿no? Entonces, esas células que han sido dañadas por el frío, su muerte no es en vano. Es que esto es como también la muerte de los humanos. Ninguna muerte es en vano. Las células no mueren en vano. Entonces, esas células que han muerto, en este caso, por un estrés físico, por la temperatura, van a liberar partículas víricas. Y esas partículas víricas van a tomar contacto y van a entrar en las células más jóvenes, en las células que no han sido dañadas, y le van a pasar información, en este caso, del estrés físico que ha habido, ¿vale? Habrá gente que diga, bueno, eso es una estupidez, eso es una tontería. Bueno, hay experiencia más que sobrada para considerar que eso va por ahí. Eso va por ahí porque el ADN, no os penséis que el ADN se pierde alegremente, ahí como si nada, ¿no? Se destruye y ahora la célula muere y vienen los macrófagos, se comen las células muertas y hasta ahí Santas Pascuas. No, el ADN siempre se reutiliza. No se reutiliza todo, pero se reutiliza el que lleva información útil. El ADN es información. De hecho, la ingeniería genética no es más que pasar información de unos individuos a otros. Cuando yo digo que los virus son transmisores horizontales de ADN, no me lo saco de la manga. Es que eso, por ejemplo, en las bacterias está perfectamente descrito. Las bacterias tienen 3 formas, básicamente, aparte de su reproducción, de pasarse el ADN de manera horizontal. Y una de ellas es lo que se llama transducción, ¿no? Y la transducción es el paso de la información de su ADN a través de un virus. En el caso de las bacterias, son archiconocidos los bacteriófagos, que son un tipo de virus que se utilizan, son bastante grandes, relativamente grandes, y de hecho se utilizan en ingeniería genética para pasar ADN, ¿no? Entonces, que esto es algo que se conoce perfectamente, que ocurre en la naturaleza de forma natural. Y no os penséis que cuando un bacteriófago o sale de una bacteria y toma contacto con otra, además los bacteriófagos, si buscáis fotografías electrónicas, no esas fotografías hechas por ordenador, las fotografías de verdad que se ven borrosas y se ven bastante mal, pero es un virus que tiene una cápside muy geométrica, ¿no? Que se ve relativamente bien. El bacteriófago no entra dentro de la bacteria, sino que inyecta el ADN, ¿no? Pero no os penséis que esas bacterias mueren. O sea, hay una cosa que se llama el ciclo lisogénico, que simplemente que los bacteriófagos pasan información y esa célula se queda ahí pasando información, ¿vale? Porque se van en un momento dado, vuelve la célula a entrar en ciclo lítico, o sea, la célula vuelve a soltar bacteriófagos que toman contacto con otras bacterias. Hay que entender, obviamente, que las bacterias son microorganismos, son unicelulares, viven independientes, no es un organismo pluricelular como nosotros, y tienen otras formas, ¿no?, de distribuir la información. O sea, hay diferencias, ¿no? Pero que ahí la célula no muere. O sea, y sin embargo es supuestamente infectada por bacteriófagos, ¿no? Entonces, es algo que no tiene sentido. Y obviamente los bacteriófagos están ahí pasando información útil para que las bacterias se adapten a los cambios del medio, ¿no? También hay que entender que los microorganismos, los cambios del medio son súper rápidos y los microorganismos se tienen que adaptar súper rápido a los cambios, ¿no? Los humanos, pues somos más grandes,
Un animal, cuanto más grande sea, sus cambios más lentos son, ¿no? Entonces, que no es algo misterioso que se desconozca. Entonces, lo que ocurre a nivel de microorganismos ocurre a nivel de organismos pluricelulares. Nuestras células también se comunican a través de los virus. Digo, comunicar a nivel genético, ¿no? Luego las células también se comunican con señales químicas, de otras formas, ¿no? Pero que a nivel genético de información adaptativa lo hacen a través de las formas víricas, porque las formas víricas son vehículos para pasar información genética de una célula a otra. Okay. ¿Vale? Eso Estupendo. en cuanto al proceso vírico. Y eso pasa también si te expones al calor, si te expones a una sustancia química nociva, porque la célula se intoxica, la célula muere, entra en apoptosis, y esa célula va a liberar partículas víricas en relación a eso que le ha ocurrido. Por eso hay tantísimos miles de formas víricas. Pues cuando tú ves, por ejemplo, el morfotipo del virus que nos atañe hoy, se han descrito miles, pero miles. Yo no sé si hay 5.000 que se hayan descrito. Pero claro, es que eso no para, porque eso es que no es que haya miles como si los virus fueran especies, ¿no? Hay tantas especies de tal género. No. Es que los virus no se pueden organizar en especies, porque no son animales, no son seres vivos, no son plantas, no son nada de eso, ¿no? Claro. Los virus simplemente son todo aquello que la célula en un momento dado tenga que liberar para pasar información a otras. Entonces, hay tantas formas como cosas pasen, como individuos hay, y no tiene sentido, bajo mi punto de vista, no tiene sentido andar clasificando los virus y mucho menos ya ir buscándole vacunas. Eso ya es lo más ridículo que pueda haber. Estupendo. Eduardo, antes de pasar al siguiente punto, rescato una pregunta desde el chat y te preguntan si alguna vez en la historia se ha visto un virus purificado. Los virus se pueden purificar, es tenerlo totalmente desprovisto de cualquier otra sustancia, ¿vale? Tenerlo en un medio controlado, como por ejemplo una vacuna, ¿no? Una vacuna siempre normalmente, bueno, las que yo conozco, se componen de dos partes, ¿no? Como una especie de activador por un lado, ¿no? y donde está la forma atenuada del virus en el caso de que sean virus atenuados, ¿no? Y ahí tal como viene, digamos, purificado, está limpio, ahí no hay nada más que el virus y las sustancias que llevan, adyuvantes, estabilizadores, preservantes, etcétera. Okay. Eso se puede hacer, pero, ojo, es que el lenguaje el lenguaje es muy delicado. No, vamos, yo por lo que yo sé, tú nunca vas a poder purificar un virus, ¿sí? Y que el resultado que tenga sea exactamente lo mismo que originalmente tú tenías. Eso es, bajo mi punto de vista, imposible. Por lo menos con la tecnología que hay ahora. Yo no sé si dentro de 5.000 años seremos dioses, ¿no? Pero la cuestión es que eso a día de hoy, eso cuando dicen purificado, bueno, vete a saber lo que han purificado. Si lo que ha quedado al final tiene algo que ver, o bueno, por lo menos hay un parentesco, un porcentaje bastante alto con lo que originalmente se quiso purificar. Por tanto, en ese sentido, cuando la gente dice se han purificado los virus, yo me río porque pongo en duda que lo que se dicen que han purificado sea lo mismo. En ese sentido, yo dudo de la purificación. Ahora, que como obtener un virus, digamos, limpio sin nada más, eso se puede hacer. Incluso se los puede cristalizar para poder ver las formas, pero incluso al hacer eso también sufren variaciones, sufren cambios, por tanto, nunca es lo mismo, ¿no? De lo que vimos, de la forma de partida, nunca va a ser lo mismo que al final tenemos, ¿no? Y en cuanto a verlo, hay virus que se pueden ver al microscopio electrónico, un microscopio de fuerza nuclear, una serie de tecnologías a nivel de microscopía que permiten ver ya en, digamos, un estadio de inactividad, porque un microscopio electrónico, imaginaros, ¿no? Eso ya, la célula ya está muerta y el virus pues, está ya inactivo, ¿no? Vemos lo que vemos después de haberlo irradiado, ¿no? Entonces, en un virus relativamente grande, por ejemplo, el virus este,
es relativamente grande y se ve más o menos esa esfera con esas, digamos, esas protuberancias que antes os dije, ¿no? Se ve ese exosoma, porque un virus no es más que un exosoma, pero luego hay virus que realmente no se pueden ver. No se pueden ver, son tan pequeños que no se pueden ver con microorganismos electrónicos. Se sabe que están ahí porque se sabe que las células, cuando entran en apoptosis, liberan parte de su material genético que va a enviar información a otras células. Bueno, y si pasa de un individuo a otro, de un individuo a otro, ¿vale? Pero luego, vamos, incluso esas fotografías son de muy mala calidad, son muy borrosas y se ve, bueno, pues como se ve, de aquella manera. Pero la mayoría son tan pequeños que no se ven, ¿vale? Muy bien, Eduardo. Bueno, pasamos al punto siguiente. ¿Por dónde quieres continuar? ¿Hablamos de mitos? ¿Hablamos de contagios? ¿Hablamos de inmunidad? Sí, yo creo que podríamos hablar de contagios, porque puesto que ya hemos explicado lo que es un proceso vírico y por tanto que no tiene nada que ver con la infección, vamos a indagar un poquito más, ¿no? Porque yo entiendo que la gente diga, pero bueno, entonces, cuando yo tengo una gripe, que sabemos que una persona, tú le coges una muestra y en la muestra hay unos virus ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy malo, porque me entra fiebre, porque, bueno, vamos a explicar eso, ¿vale? Ok. Los procesos víricos están ocurriendo constantemente en nuestro cuerpo, constantemente. O sea, conforme van muriendo células, se van produciendo procesos víricos. Eso en la mayoría en la casi absoluta totalidad de los casos, eso ni lo notamos. Es que nada más que no tenemos que notarlo. Los procesos víricos no deben notarse, ¿vale? Si tú un proceso vírico lo notas, es porque tú no estás sano. O sea, tú ya estás enfermo, ¿vale? A mí hay gente, sobre todo de la medicina natural, que pone en duda lo de las enfermedades, ¿no? Como, digamos, particularizar cada tipo de enfermedad, ¿no? Y prefieren hablar de enfermedad, siempre, la enfermedad, ¿no? Porque como una manera de hacer referencia a que todo lo que nos pase como enfermedad no es más que el resultado del desequilibrio orgánico. Pues bien, si tú un proceso vírico lo notas, es sintomático el proceso vírico, ¿no? Tanto que esta palabra está ahora de moda, es porque tú no estás sano. Y entonces, un proceso vírico que no debería manifestarse, se manifiesta. Y aparte de que no estás sano, obviamente, las gripes normalmente están relacionadas con cambios de temperatura, falta de ciertas vitaminas, malos hábitos de vida en general, una alimentación pésima. Claro, es que en esas circunstancias, lo que no debería haberse notado o lo que debería pasar de una manera muy tenue, que tú apenas no notas, se complica de tal forma que se acaba convirtiendo en lo que la gente vulgarmente llama gripe, ¿vale? Pero la gripe no es una enfermedad producida por el virus, sino que el virus estaba ahí. Estaba ahí porque tú, por lo que sea, ¿no? Porque ¿cuánta gente ha cogido una gripe a raíz de haber estado con el aire acondicionado a tope? Han cogido un catarro y ya han cogido una gripe. Pero bueno, incluso ya entran en el juego las bacterias, porque claro, todo el cuerpo está desequilibrado y ya entran en el juego las bacterias y ya una neumonía, ¿vale? Porque a mí eso de la neumonía vírica también, vamos, yo no sé, pero vamos, yo todo lo que conozco y lo que sé de las neumonías, yo no conozco una neumonía que no haya una bacteria ahí de por medio. Entonces, no sé, son neumonías víricas, como si los virus pudieran producir neumonías víricas, ¿no? Neumonía, si tú tienes la neumonía es porque tú estás desequilibrado orgánicamente antes, ¿no? Y el virus simplemente está pasando información de lo que está pasando, ¿vale? Yo esto, para la gente que diga, bueno, esto es muy raro, bueno, pues sí, aplicamos el mismo principio de antes. Vamos a intentar buscar la hipótesis más sencilla, ¿vale? Porque no vamos a negar que el ser humano se alimenta, bueno, aquí en Occidente, ¿para qué vamos a hablar? La comida basura, el estrés de la vida, el trabajo, los problemas, el haber perdido el contacto con la naturaleza, ¿eh? Casi, en algunos casos casi totalmente, porque hay mucha gente que ya prácticamente es que no pisa el campo para nada, ni se da un baño en la playa, ni nada, ¿no? Todo eso nos mantiene en un estado de salud tan nefasto que cualquier proceso vírico que tiene que ocurrir inevitablemente, porque están ocurriendo constantemente para que nos podamos adaptar al medio, se convierte en un problema.
Pero eso no significa que los virus estén produciéndonos ninguna enfermedad, ¿vale? Lo que pasa es que los médicos, no voy a generalizar, ¿vale? Por esta vez. La medicina oficial, bueno, le interesa seguir, que la gente siga pensando que sí, que los virus no han producido esa enfermedad y por tanto tienes que tratarte con el medicamento para que pues, te puedas curar, ¿no? Entre comillas, ¿no? Cuando lo que se va a curar es tu propio cuerpo, ¿vale? Ahí, obviamente, entra en juego el sistema inmune. El sistema inmune siempre nos lo pintan como, siempre digo que nos lo pintan como una especie de ejército, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo de la serie esta famosa de Érase una vez la vida, o no me acuerdo ahora mismo el título, que estaba muy bien porque era muy ilustrativa y se entendía todo muy bien y para los niños pues, era maravilloso, pero esa serie cometía un error de base que es que te dibujaba el sistema inmune como un ejército, ¿no? Como algo que está ahí esperando a ver si entra algún microorganismo patógeno para atacarnos, ¿no? Y claro, eso, en ese sentido, yo creo que la serie metió la pata, ¿no? Además, pintaba a los virus, dibujaba a los virus también como hay unos seres malignos estaban esperando para atacarnos, ¿no? Entonces, el sistema inmune no es solamente un ejército. El sistema inmune está gestionando también toda la información que sale de una célula hacia otras, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Pues simplemente lo hace parando los procesos víricos. Porque inevitablemente lo tiene que hacer porque si no, se podría entrar un ciclo, lo que en las bacterias llamaríamos un ciclo lítico. O sea, las células entrarían una tras otra, entrarían a apoptosis, al final los tejidos se necrosarían y al final la persona moriría, ¿no? Entonces el sistema inmune para ese ciclo y dice hasta aquí, ¿no? Porque ya está, ya sé lo que ha pasado, ya está la información enviada, Santas Pascuas, ¿vale? Por eso también yo pongo el ejemplo muchas veces de que el sistema inmune es como el gran archivo de la ciudad, ¿no? Como siempre pongo el ejemplo, me gusta porque es gráfico, de que pues, nuestro organismo es como una gran ciudad donde hay una biblioteca, un archivo municipal de toda la información necesaria para que una ciudad funcione, ¿no? Y ahí van todos los ciudadanos, cada uno en todo lo que le toque, pues buscando la información que le hace falta y la ciudad funciona porque está esa información ahí, ¿no? Y dentro de esa biblioteca están los bibliotecarios, ¿no? Los bibliotecarios se están encargando de gestionar toda esa información, ¿no? Pues eso para mí es el sistema inmune. El sistema inmune no es solamente la policía de la ciudad, que reduce al criminal o reduce al ladrón. No solamente eso, es también los bibliotecarios de la ciudad, ¿no? Y también pongo muchas veces ejemplos, aunque hoy no vayamos a tocar el tema de vacunas por tiempo, porque para mí una vacuna no es más que cambiar el bibliotecario. El bibliotecario que ha estado siempre ahí, que conoce perfectamente la biblioteca, que sabe cómo funciona todo perfectamente, y aquello lo gestiona genial, y ahora lo echan y meten a uno nuevo. Pues ese nuevo es la vacuna. Y pone el sistema inmune patas arriba. Pone la información, la pone patas arriba. Entonces, bueno, el sistema inmune ahí es clave para parar el proceso vírico. Y es un gestor también de esa información, ¿vale? No solamente un ejército. También son los basureros, en parte, ¿no? Porque hay ciertas células del sistema inmune, como los macrófagos, que se dedican a ir gestionando todos los restos de nuestras células, porque, claro, después de una apoptosis se libera un montón de exosomas, de partículas víricas, o viriones también se les llama, pero luego quedan restos que ya no son útiles. Los macrófagos se comen todo eso, igual que se comen los restos de bacterias, se comen todo eso. ¿Qué hace el sistema inmune? Bueno, utiliza anticuerpos, ¿vale? Y utiliza anticuerpos. Los anticuerpos no pensáis que son como porque yo me acuerdo que la serie esta de Hace una vez la vida te lo pintaban también como, eran como una especie de seres, eran como una especie de un bicho volador, ¿no? Que atacaba ahí a las bacterias. El anticuerpo, biológicamente hablando, lo que es una cosa, es un bloqueador, porque lo que hace es bloquear las proteínas que utiliza, en este caso, la partícula vírica para poder tomar contacto con otras células, las bloquea, entonces esa esponja vírica queda inactivada, es como se le suele decir, inactivada. Y entonces ya se interrumpe el proceso vírico, ¿no?
En el caso de las bacterias, los anticuerpos sirven para anclarse también a la pared bacteriana, de tal manera que luego otros tipos de células del sistema inmune puedan reconocerlas como ajenas y eliminarlas, ¿vale? En el caso del exceso, ¿no? Porque eso es otra cosa, ¿no? Que nos hacen pensar que las bacterias son erradicadas, que los virus son erradicadas, para nada. El sistema inmune no se dedica a erradicar nada. El sistema inmune simplemente lo que intenta es que haya un equilibrio. Entonces, el sistema inmune cuando llega a una zona donde hay infección porque hay una acidosis y las bacterias están proliferando, pues en el momento que primero hay una inflamación, que es una de las primeras respuestas del cuerpo, ¿no? Esa zona queda como la inflamación es como cuando la policía pone el cordón policial, ¿no? Una cosa así, ¿no? Porque ahí no entra nadie ni salga nadie y ahí llegan las células del sistema inmune y ya pueden reconocer en el momento que las bacterias, en el caso de las bacterias, están los anticuerpos se han acoplado, ya el resto del sistema inmune puede identificar esas células como ajenas, ¿no? Y ya se gestiona esa zona. Pero eso no significa que las bacterias sean eliminadas del cuerpo. Eso es otro mito, ¿no? Que parece que es todo eliminado. Para nada, ¿no? De hecho, los virus, como los procesos víricos ocurren constantemente, en el cuerpo siempre hay virus. Siempre hay virus. Hombre, en cargas víricas tan pequeñas que son normalmente indetectables por los test que se utilizan, ¿vale? Pero siempre hay. Siempre hay. Y si estamos siempre con el típico catarro, con cualquier cosilla, porque siempre estamos expuestos a estas cositas, a todo tipo de estrés, ¿no? Pues obviamente tú puedes dar positivo en un test a un montón de tipos de virus sin tú estar enfermo. Porque, bueno, esos procesos están ocurriendo, pero tú no tienes síntomas, ¿vale? La fiebre, por ejemplo, es otro síntoma que te está diciendo que ahí o hay una infección bacteriana o hay un proceso vírico que no está resuelto, pero porque tú no estás sano, ¿no? Tú no estás sano o el cambio, porque eso es otra cosa, ¿no? Y allá entramos al tema del contagio. Cuando una forma vírica pasa de un individuo a otro, si la información que lleva es muy distinta a la que el individuo receptor tiene, el proceso vírico puede ser más complejo, ¿no? Si la persona no está sana, ese proceso vírico se puede complicar y ya, bueno, por lo de siempre, te aparece, se te puede complicar pues, con una gripe, se te puede complicar con un montón de tipos de inflamaciones en el cuerpo, en otros órganos, pero eso no significa que esté habiendo un contagio en el sentido negativo de la palabra, un sentido negativo, porque el contagio, yo siempre digo que el contagio es en las dos direcciones. Cuando respiramos, por ejemplo, el estornudo de alguien, porque estamos muy cerca, ¿no? Fundamentalmente lo que estamos respirando son ya formas víricas inactivas, y eso significa que esas formas víricas llevan anticuerpos fijados a ellas, ¿no? Y por tanto tú estás respirando anticuerpos de otra persona. Y esos anticuerpos te van a pasar a ti información, porque como esos virus están inactivados, no te van a producir un proceso vírico. Si están inactivados, no te van a desencadenar un proceso vírico. Lo que pasa es que, claro, en estos no solamente van formas víricas inactivadas, pueden ir también formas víricas activas, ¿no? Entonces, pero como van también anticuerpos, tu cuerpo, cuando recibes eso, el proceso vírico ocurre de una manera mucho más tenue, mucho más llevadera, porque ya estás tomando los anticuerpos de la otra persona, ¿vale? Por tanto, que nos pintan desde los medios de desinformación, nos pintan el contagio como si fuera algo malísimo, como algo que se puede evitar, y el contagio, señores, no se puede evitar y no es algo malísimo, es simplemente lo que es. Si tú estás sano, no te va a pasar absolutamente nada. Si tú no estás sano, entonces tú vas a tener complicaciones con ese proceso vírico, pero que el problema no está en el proceso vírico en sí, ni en la forma vírica en sí, está en que tú no estás sano. Y eso es fundamental entenderlo, porque nos han vendido, durante todos estos meses, nos están vendiendo que hay que evitar el contagio. Y claro, yo digo, no, al contrario, no hay que evitar el contagio. Claro, yo soy el loco. Yo soy el loco porque yo digo que no hay que evitar el contagio. Pero es que cualquier especie, animal
incluso vegetal, guardando las distancias, es que para que funcione bien, para que estemos en equilibrio, cualquier grupo humano, cualquier población humana tiene que trabajar en base al contagio, porque es la única manera de que haya lo que se denomina inmunidad grupal o inmunidad de rebaño. Sí. Si perdemos la inmunidad grupal o perdemos la inmunidad de rebaño, estamos entorpeciendo la respuesta inmune, de tal manera que cada vez nos desconocemos más a nivel de, en este caso, de cambios adaptativos, nos desconocemos más lo uno de lo otro, ¿no? De tal manera que luego, cuando haya un contacto, el proceso vírico es peor. Por eso yo pienso que todo esto que están haciendo, de que llevemos mascarillas, de que no nos juntemos más de tantos en la familia, de que no haya grupos grandes, es porque ellos saben perfectamente que eso a largo plazo lo que va a hacer es complicar la respuesta inmune de la gente, ¿vale? Ya no solamente por formas víricas que nos transmitamos unos a otros, sino también ya por las bacterias, los hongos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está el tema, ahí está la clave, que quieren, que realmente están buscando que enfermemos de verdad para poder justificar su pandemia. Okay. Por tanto, queda claro que un virus no es el enemigo, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, es esencial para la vida, ¿no? Y el problema está en las condiciones en que se encuentre el receptor, las condiciones de salud y el sistema inmunológico. Bien, Tony, ¿alguna pregunta al respecto? Sí, mi pregunta iba un poquito en la línea de lo que tú estabas comentando ahora. Bueno, igual, más que una pregunta, pues es lo que yo veo, según las explicaciones que nos ha dado Eduardo, entiendo que un proceso vírico no es, digamos, no produce una enfermedad, sino que vendría a ser la información necesaria para saber que una persona está ya enferma. Y lejos del uso que se le está dando como algo patógeno, entiendo, bajo mi punto de vista, que debería de ser utilizado para identificar a aquellas personas que están enfermas y precisamente favorecer un proceso de salud en esas personas, no cogerlo como una causa de la enfermedad, sino una forma de identificar gente que tiene ese desequilibrio que tú comentabas. Claro, lo que está pasando, por lo que yo veo, aquí lo que están haciendo es todo lo contrario. En vez de utilizar esa información que ofrece esa transmisión de células, anticuerpos, bueno, todo el proceso que tú has explicado, para identificar esas personas que tienen un desequilibrio y buscar el origen de ese desequilibrio para que mejoren su salud, pues lo que se está haciendo es interrumpir ese proceso natural que es el que tiene el cuerpo humano para que se manifieste una enfermedad que ya tiene, y al interrumpir ese proceso, digamos que estamos, entiendo, parando, en cierta manera, el funcionamiento normal del cuerpo humano y modificando, digamos, le estamos forzando de alguna manera a un funcionamiento diferente. O yo lo he entendido así, ¿no? Sí, porque, vamos a ver, la vida la podemos entender a nivel de la célula, ¿no? A nivel del individuo, a nivel de un grupo local muy concreto, ya a nivel de una población, o ya incluso a nivel de especie, ¿no? Depende del nivel en el que estemos, pues, vamos a hablar de esto en unos términos u otros. Pero claro, a nivel de población, si tú lo que haces es impedir que la gente se relacione, que la gente se aleje, que la gente no se dé besos, o sea, que se interrumpa todo el flujo de información entre unos y otros a nivel, en este caso, estamos hablando de partículas víricas, pero también de microorganismos, ¿no? Como las bacterias, por ejemplo, ¿no? Lo que vamos a conseguir a largo plazo es que los contactos en el futuro sean muy drásticos. O sea, hay que tener en cuenta que, aunque en el caso de las bacterias, por ejemplo, ¿no? Para que sea más sencillo de entender. En el caso, por ejemplo, de las bacterias, vamos a poner otra vez el ejemplo de estafilococo. Tus poblaciones de estafilococo que viven en tu aparato respiratorio, ¿no?
tienen unas características ligeramente distintas a tu familia, a tus vecinos, al resto de la población. O sea, es la misma especie, es un estafilococo, la que sea, en este caso el aureus, por ejemplo, pero esa bacteria tiene ciertas diferencias, porque tú eres hasta cierto punto distinto al resto de la gente. Compartes una gran parte del ADN, pero tú tienes ciertas diferencias, ¿no? Vale, entonces esas poblaciones de bacterias son típicamente tuyas, ¿no? Claro, cuando nosotros estamos acostumbrados a unos hábitos, ¿no? O a unas costumbres diarias de relacionarnos, a una higiene determinada, ¿no? Cada persona también tiene unos hábitos también de higiene determinados, ¿no? Y ahí hay un equilibrio, ¿vale? Si ahora llegan con estas medidas, ese equilibrio se rompe, ¿no? Y ahora tú de pronto, ya tus poblaciones de Staphylococcus aureus ya dejan de relacionarse con las poblaciones de Staphylococcus aureus de otras personas, ¿no? Y cuando pasen meses, ¿no? Las poblaciones de otros individuos ya habrán evolucionado lo suficiente para ser lo suficientemente distintas como para que a ti, cuando se crucen, cuando tomes contacto con esa persona y se crucen esas cepas, puedas tener una infección. Porque ya tu sistema inmune va a tardar en reconocerla, y si no estás sano, tu sistema inmune está bajo de energía, pues entonces se te desencadena una infección, ¿vale? Claro, y un Staphylococcus aureus en los pulmones, por ejemplo, puede significar una neumonía. Por eso es tan importante relacionarnos, ¿vale? Los animales se relacionan y los humanos nos relacionamos. Y los microorganismos que viven en nosotros, si no se relacionan entre ellos, también, cuando pase el tiempo, eso va a acarrear problemas. Y en cuanto a las formas víricas, es simplemente que tú te estás adaptando a una serie de cosas. Te estás adaptando a los cambios de temperatura, a los cambios de humedad, a lo que sea, a una serie de sustancias químicas. Y tú no te relacionas con nadie y de pronto un día tomas contacto con alguien, cuando esa persona reciba, si es que tú, en ese momento estás con un proceso vírico y estás emitiendo, ¿no? Partículas víricas, esa persona cuando las reciba va a tener un proceso vírico más largo, más complicado. Y si no está sano, entonces se va a manifestar un síndrome, el que sea. Porque, por ejemplo, un virus, por ejemplo, los que producen la gastroenteritis, las diarreas, ¿no? Estos virus, por ejemplo, estomacales, que la gente no termina de vomitar, ¿no? Que de vez en cuando suele haber brotes de este tipo, ¿no? Y es curioso porque cae toda la familia, ¿no? Y esos virus, por ejemplo, si ahora al perderse el contacto entre la gente, cuando haya alguien que tenga un proceso vírico de ese tipo, ¿no? Porque no está sano, entonces se pone fatal y empieza a vomitar, y tú lo recibas, vas a tener seguramente esa diarrea, esa gastroenteritis, esos vómitos que no se pueden parar, porque tu cuerpo ya no reconoce esas diferencias, no las reconoce ya tan rápido como las reconocería, porque serían mucho más pequeñas esas diferencias si tú te relacionaras a diario con esas personas, ¿no? En el caso de los virus, por ejemplo, que producen vómitos, hay gente que te dirá, bueno, pero eso ahí suele caer todo el mundo, ¿no? Típico que empieza el niño, el bebé con los vómitos y cae toda la familia, ¿no? Bueno, pues eso es precisamente porque esos procesos víricos están relacionados con la digestión, ¿no? Y es curioso porque se suelen siempre desencadenar y suelen ser, la ciencia oficial diría, muy contagiosos, ¿no? Pero es porque a nivel de familia, por ejemplo, o a nivel local, es como adelantarse, ¿no? Es como, te voy a pasar esta información porque hay algo que nos está enfermando a nivel digestivo, ¿no? Lo que sea, porque has comido algo tóxico, porque en el agua va algo tóxico, porque estás expuesto a una radiación o lo que sea, ¿no? Y eso te ha echado a perder a nivel intestinal, ¿no? Y eso suele manifestarse en las personas que te rodean porque es como una información muy útil, es una información que debe pasar a otro individuo y una información muy rápida. Hay que tener en cuenta que también los procesos víricos hay cosas que son, digamos, muy rápidas porque son cambios adaptativos muy rápidos. Hay cosas que son cambios muy importantes, como en el caso de virus gastrointestinales. Depende, ¿no?, de la información que implica esa forma vírica. Pues los procesos víricos son más o menos sintomáticos, son más o menos rápidos de aparecer en la gente que te rodea o no.
Eso ya depende de la información que lleves, ¿no? Hay que entender también que yo también cuando la gente me pregunta, bueno, ¿por qué? Suponiendo, por ejemplo, como hipótesis, esto también lo podremos desarrollar otro día si queréis, que ciertas radiaciones muy famosas que la gente habla ahora, estén produciendo un daño, ¿no?, en nuestro organismo. ¿Por qué sería el tema pulmonar? Bueno, pues porque digamos que el sistema respiratorio está muy expuesto al medio, ¿no? El sistema respiratorio, hay intercambio de gases, está dando el aire de fuera, es una mucosa, ¿no? Porque en todo nuestro aparato respiratorio hay bacterias viviendo ahí, igual que el sistema digestivo, y entonces es el primero, o suele ser el primero, que está haciendo, o que se manifiesta ese daño, ¿no? Pero que esa radiación, a lo primero que o sea, que va a causar daño en todos los organismos. Lo que pasa es que a ti se te manifiesta primero en esas zonas porque son zonas que ya de por sí, para el sistema inmune, tienen mucho trabajo porque está constantemente en contacto con el medio y por tanto se manifiesta ahí, pero el daño lo está recibiendo todo el cuerpo, ¿no? Pero, por ejemplo, fijaros otro ejemplo, si tomáis un veneno, tomáis alguna sustancia tóxica, ¿no?, que intoxica tus células, donde primero se van a desencadenar procesos víricos, por ejemplo, en tu intestino o en tu estómago, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es lo primero que se daña, ¿no? Entonces ahí el resto del cuerpo no lo sufre. Entonces depende también el daño, el tipo de daño, el tipo de estrés al que estemos sometidos, se nos van a manifestar los procesos víricos en unas partes o en otras. Ok. Eduardo, una Perfecto. pregunta del compañero José de Maldita Realidad, que está mudo hoy. Dice, a ver si la entiendo bien. Dice algo así como, visto que se ha enfocado en este tipo de infección, ¿podríamos hablar de que existen decenas, cientos, miles de determinadas infecciones como la que se intenta vender con esta pandemia, pero de las cuales no se le da la importancia como sí a este supuesto virus? No termino de entender. A ver, repíteme. Tampoco la entiendo bien. Vamos a ver. Dice algo así como, visto que se ha enfocado en este tipo de infección, podríamos hablar de que existen decenas, cientos, miles de determinadas infecciones como la que se intenta vender con esta pandemia, pero de las cuales no se le da la importancia como sí se da a este supuesto virus. Si con infección se refiere a procesos víricos, bueno, claro que hay miles. Si se refiere a las infecciones bacterianas, no se le da importancia. Ya ves, si no se está dando, que no se le da importancia cuando muere mucha más gente. Realmente la gente que muere, cuando dicen que ha muerto por gripe, no ha muerto por gripe, ha muerto por una neumonía. Y una neumonía bacteriana. Sí. O, por ejemplo, muchas de las neumonías que ha pillado la gente en esta supuesta pandemia, porque esto no es pandemia ni epidemia, ahora lo explicamos, han muerto por una neumonía, encima, nosocomial. Nosocomial significa que la ha pillado en el hospital. Porque ha pillado, me voy a explicar, ha podido ser porque de otro paciente que ya tenía una neumonía bacteriana y al cruzarse la cepa bacteriana de ese paciente con la del otro y ese paciente si estaba ahí porque ya estaba malo, no estaba muy bien de salud, entonces desarrolla la neumonía porque ha pillado la bacteria del otro vecino. Ahí sí se puede hablar de contagio. Cuando estamos en un sitio cerrado, un sitio localizado, con personas que ya están enfermas de por sí y con bacterias, ahí se puede hablar de contagio, ¿vale? O también se pueden coger neumonía durante la pandemia. Se han cogido neumonías nosocomiales, pero no por el contagio, sino por el uso de respiradores, ¿no? Porque un respirador hay que tener cuidado porque, por un lado, te puede salvar la vida del paciente porque un colapso pulmonar ya no puede respirar y es una manera de que respire y se salve, pero por otro lado, si tú pones el respirador y podrías no haberlo puesto, te arriesgas a desarrollar una neumonía porque como es una ventilación forzada, produce como una especie de enfriamiento, ¿no?, en el sistema respiratorio y las bacterias se desarrollan. Entonces, quiero decir que
que las razones de mortalidad, realmente hay otros muchos tipos de infecciones bacterianas y de otros problemas que causan mucha más mortalidad que la supuesta esta enfermedad que no existe. Porque obviamente lo que llaman, no lo voy a decir, no es más que el síndrome de gripe. El síndrome de gripe es un abanico muy amplio. Según las personas, según su estado de salud, según sus puntos débiles, porque también genéticamente, pues bueno, tenemos todos nos nacemos con las mismas cualidades. Hay gente que es más fuerte a unos niveles, otra gente que es más débil a otros niveles. Bueno, hay gente que está mejor del sistema respiratorio, hay gente que está peor de las piernas, hay una variedad también genética, ¿no? de personas, ¿no? Entonces, hay personas que esto les va a afectar mucho más, ¿no? Entonces, las causas de mortalidad son múltiples y sin embargo nos venden que esta supuesta enfermedad pues es la más grave, cuando eso para nada es así, ¿vale? Entonces, como decía, el síndrome de gripe es muy amplio y cada persona pues, lo va a desarrollar de una manera. Pero la gripe es lenguaje vulgar, la gripe es como la gente ha llamado siempre las cosas, gripe. Cuando una persona enfermaba con una serie de síntomas, la gente llama gripe, pero hay gente que tiene gripe y se tira 2 semanas en la cama, y hay gente que tiene gripe y se tira 3 días. Hay gente que tiene gripe y no tiene muchos mocos, y hay gente que no deja de echar moco. Y hay gente que tiene mucha fiebre, y hay gente que no tiene fiebre, pero tiene moco. Y hay gente que tiene temblores, y hay gente que no tiene temblores. Hay gente que le fallan las articulaciones, y hay gente que no. Eso depende del estado de salud de la persona y ya está. De hecho, las gripes siempre se han curado en la casa. Antiguamente, cuando una persona tenía gripe, pues se metía en la cama y se le pasaba en cuestión de días, semanas, y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque la gente, la sabiduría popular, que es una cosa que hemos perdido, en parte porque el Estado nos la ha arrebatado, no nos ha dejado conscientemente, a conciencia, ha querido destruir la sabiduría popular, porque la gente sabía que lo que la gente llama vulgarmente gripe se cura en casa. Porque es algo que tiene una explicación, que a lo mejor no sabemos por qué no ha pasado, pero que tiene una explicación. Cuando la gente recurría al médico, era por cosas que normalmente están relacionadas con las bacterias, no con los virus. Y bueno, y cuando uno habla de gripe, habla de sarampión, habla de rubeola o habla de papera. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos pasado sarampión en casa? ¿Cuántos? Miles. O las paperas. ¿Cuántos lo hemos pasado en casa? No hemos tenido que ir al hospital para nada. Pero cuando uno coge una neumonía bacteriana, ojito que a lo mejor sale, pero a lo mejor no sale, ¿no? Que obviamente yo no voy a criticar, yo reconozco que con ciertas infecciones bacterianas, cuando tú no tomes antibióticos, tú te vas al otro lado. Pero hay que entender también que eso es porque no estamos sanos. Y por tanto, la humanidad nos hemos visto cada vez más obligados o forzados a utilizar antibióticos porque no estamos sanos. Pero claro, nunca se habla de la salud, nunca se habla de realmente, como tú decías antes, Tony, no se habla de, o no se educa a la gente, no me gusta eso de que se eduque, pero no se cultiva, no se fomenta, ¿no? esa responsabilidad de la salud individual, ¿no? De que estemos fuertes con energía, ¿no? El cuerpo es energía. El cuerpo es energía. Exacto. El cuerpo es metabolismo. Si el metabolismo está bajo de energía, el cuerpo no tiene el recurso energético para afrontar todos los procesos biológicos y el cuerpo se entra en un desequilibrio. Entonces, las bacterias empiezan a proliferar, los hongos empiezan a proliferar. Si le metemos mucho azúcar al cuerpo, los hongos, por ejemplo, crecen más de la cuenta, pero eso no significa que el hongo esté ahí esperando para matarnos. Por ejemplo, la cándida, ¿no? Cándida albicans. Es una levadura, un hongo unicelular que vive de forma natural en la mucosa. Todo el mundo tiene cándida en la vagina, en el pene, en el ano, en la boca. Todo el mundo tiene cándida. La cándida está ahí, en forma unicelular. Y está en equilibrio con las bacterias de tu boca, con las bacterias de tus genitales. Pero a veces, pues bueno, la típica infección, por ejemplo, las mujeres sufren frecuentemente infecciones por cándida, ¿no? A nivel vaginal. Pero eso es porque había un desequilibrio, ¿no? No porque la cándida esté ahí, porque es un hongo asesino que nos va a matar a todos, ¿no? Sin embargo, fijaros, por ejemplo, la cándida
es un hongo muy peculiar porque es dimórfico, eso significa que cambia de forma, tiene dos formas, ¿no? Cuando está en equilibrio con nosotros, porque nos cuidamos, tenemos una buena alimentación, pues está en forma unicelular. Pero cuando, por ejemplo, comemos fatal, mucho azúcar, hábitos de vida pésimos, la cándida empieza a crecer en forma de hifas, ¿no? Como que sería un hongo de la tierra, ¿no? Para entendernos, ¿no? Y empieza a desarrollarse por el intestino y llega hasta el hígado. Y empieza a crecer sobre el hígado y lo enerva y empieza a mandar señales al hígado para que comas azúcar. Mucha gente que tiene hinchazón en el abdomen y que con el azúcar está loco y muchas veces tiene un hambre y necesita algo dulce, es porque la cándida está mandando señales al hígado para que tome azúcar. Pues los hongos son muy peculiares para eso. Pero eso es porque hemos llegado a tal punto de desequilibrio que el hongo ha empezado a crecer ahí porque el hongo piensa que ese es su sitio para crecer, pero no porque los microorganismos estén pensando en matarnos, esto sea una guerra. Es que es una visión muy eso, de guerra, una visión muy de lucha, lo que también nos han vendido un poco con el cine, lo que nos han vendido también en la historia también. Yo de eso no entiendo mucho, pero por ejemplo en el cine sí sé que de hecho todo esto de la pandemia, esto es lo que también nos llevan metiendo con el cine estas décadas. Yo no sé la gente lo que se piensa, si es que van a llegar, no sé, aquí no va a venir ningún Brad Pitt ni ningún Rick Grimes a salvar a nadie ni nada, porque aquí no hay nada que salvar, aquí es una cuestión de salud. Esto no es un apocalipsis zombie ni unas películas. Todo esto ha sido una película. Desde que Pedro Sánchez dio el golpe de Estado, todo esto ha sido una película que es imposible de creer. Es imposible de creer. Y son todos mentiras tras mentiras. Eduardo, hablando de golpe de Estado, supongo que conocerás lo que salió en el BOE ayer, que ya pueden tranquilamente dar la patada en la puerta para entrar en nuestro domicilio. O sea, ya lo máximo, ¿no? O sea, las autoridades sanitarias pueden decidir ordenar a la policía entrar a nuestro domicilio. Ya es el no a más, ¿no? No sé qué más se puede esperar de todo esto. Eduardo, vamos bien de tiempo, creo yo. Nos queda una media hora. A ver si logramos llegar a exponer el tema de los tratamientos médicos, ¿verdad? Bueno, Tony, creo que tienes una pregunta. Sí, bueno, yo quería comentar a Eduardo lo que yo veo que se ha utilizado para justificar lo que ellos llaman una pandemia sería que la medicina o lo que se utiliza hoy en día para definir las enfermedades son los síntomas, una serie de síntomas, y no el origen que producen esos síntomas. Porque, como tú bien has explicado, si tú vas a buscar el origen de unos síntomas que producen X enfermedades, realmente te encontrarías con X tipos de enfermedad o de desequilibrio. No